Sean nuevamente bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy continuamos nuestro recorrido virtual por nuestro Golfo de México. Empezamos nuestro recorrido en Tamaulipas. Del lado sur seguimos en el estado de Campeche. Comenzamos platicando sobre una de las actividades económicas principales para las comunidades aledañas al Golfo de México. Por supuesto, la pesca. Pesca en el Golfo de México. El Golfo de México, un mar semicerrado y brazo del enorme Océano Atlántico, es uno de los cuerpos de agua más grandes de la Tierra. Alberga una extraordinaria diversidad de ecosistemas, tanto marinos como terrestres, donde habitan más de 15.000 especies de vertebrados, invertebrados, plantas y organismos microscópicos, y cerca de 80 de ellas son endémicas. El Golfo juega un importante papel en la economía del país por sus recursos pesqueros. Más de 300 especies sostienen pesquerías locales en esta región, con una producción anual cercana al 1.000.000 de toneladas, aproximadamente 19% del total de la pesca nacional en México. Pero hay algunos problemas que representan una grave amenaza para la sostenibilidad de estos recursos y contribuyen al desequilibrio de los ecosistemas marinos y costeros. Una cantidad significativa de desechos industriales, agrícolas y urbanos son vertidos directamente a los ríos que contaminan las aguas del Golfo. La sobrepesca se define como la extracción excesiva de especies marinas a un ritmo superior al que pueden reproducirse y recuperarse de manera natural. Existe también la pesca ilegal, entendida como la que incumple las leyes y regulaciones pesqueras de un país. Por ejemplo, capturar especies en su época de reproducción o emplear técnicas de pesca prohibidas que provocan la muerte de especies que no eran el objetivo de la captura, por ejemplo, de tortugas marinas. 1 de cada 5 peces capturados en México proviene de pesca ilegal. Al menos 720 especies están en peligro debido a estas prácticas, incluyendo al guachinango, el camarón rosado de Campeche, el róbalo, la langosta, el pulpo y todas las especies de tortugas marinas. La sobrepesca tiene consecuencias profundas, reduce las poblaciones incluso hasta llevarlas a su colapso, lo que altera las cadenas alimenticias de los ecosistemas. A largo plazo, la desaparición de organismos de importancia económica provoca la pérdida de empleos y el colapso de economías costeras que dependen de la pesca. Para comprender cómo este problema nos afecta directamente, basta con mirar los precios del pescado. En 2025, el mercado de la Nueva Viga, principal centro de abasto pesquero en la Ciudad de México, reportó un incremento promedio de 30% en los precios de pescados y mariscos durante la Cuaresma. El Golfo enfrenta una amenaza urgente. Como sociedad, debemos fomentar la conciencia ambiental y de consumo en pos de proteger los ecosistemas de nuestro Golfo de México. El intercambio cultural y de recursos es recurrente en la zona del Golfo. Un ejemplo de esto es el palo de Campeche, especie endémica de esta zona. ¿Qué tienen en común este cuadro de Felipe II que está en el Museo del Prado, las Tejas de Marsella y la península de Yucatán? Este retrato es de uno de los monarcas que más poder han tenido en el mundo. Fue rey de España cuando el Imperio Español tenía presencia en los 5 continentes y además fue rey de Portugal, Nápoles, Sicilia y también de Inglaterra e Irlanda. Pintado en 1573 por Sofonisba Anguciola, muestra a un monarca poderoso y elegante vestido de negro. Durante el siglo XVI y hasta el siglo XIX, el color negro en la tela fue símbolo de elegancia y élite, pues era muy caro y difícil de conseguir, ya que no cualquier tinte alcanzaba tonos oscuros y sin que se deslavaran. Los españoles habían encontrado la manera de conseguirlo, mejor dicho, la habían robado y perfeccionado. En la península de Yucatán, especialmente en Campeche, crece un árbol conocido como palo de tinte o palo de Campeche. Su nombre científico es Hematoxylum campechanium y lo describe muy bien, ya que hemato, en griego, significa sangre y xylum, madera, haciendo referencia al color rojizo de su tronco. Los mayas que habitaban la península ya conocían y usaban este árbol por sus propiedades para teñir, alcanzando tonalidades rojizas y purpúreas. Los españoles no tardaron en apreciar estas cualidades y descubrir que podían potenciar los tonos oscuros del tinte usando sales metálicas y otros procesos de oxidación, logrando negros impactantes que no tardaron en ponerse de moda. Entonces comenzó una explotación desmedida por el palo de Campeche. Se convirtió en el oro de la península y atrajo la atención de piratas y corsarios que comenzaron a depredar los tintales,
bosques de estos árboles cuya madera se pagaba muy bien en el viejo continente. Rápidamente, la situación se salió de control y la corona española implementó medidas para controlar la piratería y la extracción ilegal, ya que solo la corona podría comercializarla legalmente. Uno de estos intentos fue la fundación de Palizada en 1772, un punto clave que servía como aduana en el paso de la mercancía al puerto de Campeche, de donde zarpaba este producto. Para el siglo XIX, los franceses eran los principales exportadores de esta madera. La llevaban de Campeche al puerto de Marsella, del que regresaban cargados de tejas. Estas tejas vistieron los techos del poblado que había crecido gracias al comercio de palo de Campeche. Ahora sus calles son reflejos del intercambio cultural gracias a este particular árbol que además es una fuente importante de vida para muchas especies de la península de Yucatán. La llegada de los tintes sintéticos en el siglo XIX puso fin a esta historia de explotación y ahora la especie nativa de Campeche crece y da vida a las tierras de la península de Yucatán como un testigo más de tantas historias que se cuentan desde el Golfo de México. Los paisajes que rodean la zona del Golfo de México nos asombran día con día. Es el caso de la Laguna Rosa, en el municipio de Soto la Marina, en el estado de Tamaulipas, donde se puede observar un fenómeno que llama mucho la atención. En Soto la Marina, Tamaulipas, se encuentra una laguna que sorprende por su color, la Laguna Rosa de Vista Hermosa. A solo minutos del poblado de La Pesca, sus aguas salinas adoptan un tono rosado en ciertas épocas. Esto ocurre por la interacción de microorganismos, la concentración de sal y la luz del sol, que transforman el lago en un paisaje inusual y llamativo. El fenómeno se produce gracias a las salobacterias, microorganismos que viven en ambientes hipersalinos. Sus pigmentos reaccionan con la luz solar y transforman el agua, generando tonos que van del rojo al rosa. Ese efecto se intensifica en épocas de sequía, cuando disminuye el nivel del agua y aumenta la concentración de sal. Aunque puede recordarnos a otros lugares del país, como las Coloradas en Yucatán, la Laguna Rosa de Tamaulipas tiene identidad propia. Además de ser visualmente atractiva, permite observar cómo la vida se adapta a condiciones extremas. Estos ecosistemas muestran la capacidad de los organismos para sobrevivir en ambientes que parecían poco favorables. La Laguna Rosa forma parte de un entorno costero vinculado a los sistemas hipersalinos del noreste de Tamaulipas, como la Laguna Madre. Estos ecosistemas son sumamente importantes por su biodiversidad y su fragilidad ecológica. Debido a su alta salinidad, no se recomienda ingresar al agua. Sin embargo, desde la orilla se puede contemplar un fenómeno poco común en México, el rosa del lago, combinado con los reflejos del cielo y los depósitos de sal. Crea un paisaje singular que llama la atención de los visitantes. Acercarse a la Laguna Rosa es descubrir un escenario natural raro en el país, donde se puede apreciar el color y las formaciones de sal en detalle. Este ecosistema es poco conocido y estudiado, pero las maravillas de Tamaulipas nos muestran que aún queda mucho por descubrir y explorar en el estado. La Laguna Rosa de Soto la Marina es un claro ejemplo de la gran diversidad ambiental que existe en Tamaulipas. Ciclones y cambio climático, una amenaza creciente para México. Sabemos que hay una época del año donde las lluvias son frecuentes, por lo que es casi indispensable llevar paraguas. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales estima que la temporada de lluvias, huracanes y ciclones puede iniciar el 15 de mayo y concluir el 30 de noviembre. Los ciclones se forman cuando la presión del aire es baja, los vientos giran en forma de espiral y las aguas superficiales del mar son cálidas con una temperatura mayor a los 26.5 grados centígrados. Estos eventos generan lluvias, tormentas eléctricas y vientos intensos que ayudan a distribuir el agua, además de recargar los mantos acuíferos y presas, pero pueden ser peligrosos para los habitantes de comunidades que se han asentado en las costas. Se trata de un fenómeno natural que puede convertirse en un desastre social.
El Golfo de México es un punto especialmente propenso a la formación de huracanes y ciclones. Por su latitud tropical y subtropical, puede llegar a mantener temperaturas superficiales del mar que superan los 27 grados centígrados. Dependiendo de la velocidad de sus vientos, un ciclón puede pasar diferentes fases que se clasifican en depresión tropical, tormenta tropical y huracán. La intensidad de los huracanes se mide con la escala Saffir-Simpson, donde la categoría 5 es la más intensa y 1 la más ligera. Uno de los ejemplos de categoría 5 fue el huracán Gilbert en 1998, que cobró la vida de 225 personas. Con vientos superiores a los 270 km por hora y marejadas que alcanzaron hasta 5 metros de altura, Gilbert entró por la zona de Quintana Roo y Yucatán, cruzó el Golfo de México e impactó en Tamaulipas, trayendo consigo inundaciones en Nuevo León para finalmente disiparse en Coahuila. El uso intensivo de combustibles fósiles genera gases de efecto invernadero que quedan atrapados en la atmósfera, reteniendo el calor y modificando los patrones del clima en todo el mundo, fenómeno que conocemos como cambio climático. Se ha registrado un aumento significativo en las temperaturas globales de la superficie del mar, lo que ha creado condiciones más propicias para la formación y fortalecimiento de intensos huracanes. Además, la degradación de ecosistemas costeros como manglares y arrecifes debilita las barreras naturales que protegen al litoral de la fuerza destructiva de los huracanes. Entre los años 2000 y 2024, el gobierno federal emitió un total de 782 declaratorias de desastre. 130 se registraron en el estado de Veracruz. En 2025, este mismo estado sufrió inundaciones por una depresión tropical que desbordó ríos, provocando daños materiales, muertes y desapariciones. Fortalecer la prevención, cuidar los ecosistemas y fomentar la conciencia ambiental nos ayudará a reducir el impacto de los desastres sociales y nos permitirá adaptarnos mejor al cambio climático. El intercambio comercial en la península de Yucatán tiene mucha historia. Se han encontrado vestigios de actividad comercial en la época prehispánica más relacionada a la cultura maya. Xicalango, puerto tejedor de redes comerciales. En las costas de Campeche se encuentra Xicalango, un histórico lugar que fue testigo de las interacciones entre los mayas y otros pueblos a través de los objetos que viajaron por estas tierras rumbo al sur y centro de México o Centroamérica. Ubicado a 5 kilómetros al noreste de Punta Zacatal, conectado con la laguna de Términos y el río San Pedro y San Pablo, este lugar alberga sitios arqueológicos como el Aguacatal o Santa Rita. Estos sitios destacan por sus basamentos piramidales, los cuales tenían la función de palacios, templos y viviendas. Se construyeron principalmente con materiales como barro, cal y concha de ostión. En ellos se refleja la identidad de sus antiguos habitantes, los mayas putunes chontales, quienes se asentaron en la zona entre los años 800 y 900 de nuestra era y aprovecharon la riqueza natural por medio de actividades como la pesca, la cacería y la importación de diversos productos agrícolas como maíz o frijol. Sin embargo, no eran los únicos bienes que fueron intercambiados. De acuerdo con las crónicas hechas por los informantes de Fray Bernardino de Sahagún, los mayas putunes chontales mantuvieron las relaciones comerciales con otras regiones como Calakmul, Tenochtitlán, Yucatán, Honduras, las islas del Caribe y el área de Soconusco. Esto se logró mediante el intercambio de artículos como cacao, plumas de guacamaya, quetzal o pájaro negro marino, jade, obsidiana, algodón y textiles bordados, orfebrería, conchas de tortuga y caracoles marinos trabajados. Generalmente los comerciantes viajaban en fechas determinadas e iban acompañados de numerosos cargadores o tamemes. Por otra parte, investigadores como Franz Vinton Scholes y Ralph Loveland Royce señalan que tanto los comerciantes como los tamemes buscaban la protección divina en sus travesías, visitando santuarios dedicados a sus deidades, como el famoso templo de la diosa de los mercaderes en la isla de Cozumel. Estas rutas comerciales permanecieron activas y desaparecieron con la llegada de los españoles y la caída de Tenochtitlán. Xicalango fue mucho más que un asentamiento costero. Fue el testimonio de una red comercial creada por los putunes chontales, los grandes mercaderes que hicieron del mar un camino y de su cultura un legado vivo. Una maravilla geológica son los cenotes, formaciones naturales de roca caliza que han sido erosionados y disueltos por agua.
Cenote viene de la palabra zoonote, que en maya significa pozo sagrado o caverna de agua. Cuando pensamos en cenote, inmediatamente nos remite a la península de Yucatán, pero en Tamaulipas también podemos disfrutar de estas impresionantes formaciones. En el municipio de Aldama, en Tamaulipas, existe un paisaje que guarda algunos de los secretos mejores escondidos de la tierra, los cenotes de Aldama. A simple vista parecen lagunas tranquilas, pero en realidad son ventanas a un sistema geológico tan complejo que incluso ha llamado la atención de la NASA. Entre ellos está el Zacatón, considerado el cenote más profundo del planeta, con más de 330 metros de agua cristalina, junto con otros como la Pilita, el Caracol y Poza Verde, que forman un sistema interconectado único en el mundo. ¿Pero qué son exactamente los cenotes? Son cavidades naturales formadas cuando la roca caliza, blanda y porosa se disuelve con el paso del agua subterránea. Con el tiempo, el techo de estas cuevas puede colapsar y dejar al descubierto cuerpos de agua cristalina conectados entre sí. Son verdaderas puertas a un mundo subterráneo. Su formación también está ligada a la actividad volcánica del Plioceno y Pleistoceno, cuando flujos de lava y aguas hidrotermales crearon condiciones ideales para erosionar la roca caliza y formar grandes cavidades. Las primeras exploraciones modernas, realizadas en los años 80 y 90, revelaron características únicas de estos cenotes, incluyendo la extrema profundidad de El Zacatón y la presencia de aguas termales sulfurosas. Precisamente por su complejidad, la NASA se interesó en El Zacatón. En el año 2007, utilizó el cenote como campo de pruebas para un robot submarino diseñado para explorar ambientes extremos. El objetivo era prepararlo para futuras misiones a lunas heladas como Europa, en Júpiter, donde podrían existir océanos subterráneos. Es decir, lo que ocurre en Aldama no solo nos ayuda a entender la Tierra, sino también a imaginar cómo sería la vida más allá de nuestro planeta. Los cenotes están rodeados de bosques, selvas y matorrales, y albergan especies endémicas, como el bagre ciego duende, además de diversas especies amenazadas de tortugas, anfibios y aves. Sin embargo, la ganadería y la agricultura intensiva han modificado el entorno, construyendo canales, desecando zonas y alterando la vegetación. La contaminación por agroquímicos y aguas residuales, junto con el turismo masivo o desordenado y el cultivo y producción de peces, representan riesgos adicionales para un ecosistema aún poco conocido. A pesar de estos desafíos, los cenotes de Aldama siguen siendo un tesoro natural único. Conservándolos, protegemos un paisaje geológico y biológico excepcional y dejamos abierta la posibilidad de que los estudios futuros nos sigan revelando su complejidad y riqueza. Por hoy terminó nuestro recorrido virtual.
Pero antes de despedirnos, vamos a conocer a una escritora reconocida en la actualidad y además tamaulipeca. Ganadora del premio Pulitzer, Cristina Rivera Garza es un personaje emblemático, nacida en el estado de Tamaulipas. Los esperamos en la próxima emisión de nuestro Golfo de México. Cristina Rivera Garza, ganadora en 2024 del premio Pulitzer, Matamoros, Tamaulipas. ¿Cómo lidiamos con la desaparición forzada o asesinato de alguien? ¿Cómo debemos actuar ante una realidad tan desgarradora e inquietante como esa? Y más importante, ¿cómo seguir adelante con nuestra vida? Nadie está preparado para enfrentarse a la dura realidad que implica ya no ver, escuchar, abrazar y amar a alguien que tenía una presencia emocional y física en sus y nuestros espacios. Es justamente desde los espacios cotidianos, emocionales, jurídicos, vivenciales y temporales donde una mujer decide escribir ante el panorama de violencia que vivió para buscar dar luz, voz y presencia a todas aquellas mujeres que fueron arrebatadas de sus vidas, de sus espacios y de sus cuerpos desde un lugar cercano e íntimo, el del feminicidio de su propia hermana. Cristina Rivera Garza, ganadora en 2024 del premio Pulitzer en memoria o autobiografía con su libro El invencible verano de Liliana. La oriunda de Matamoros, Tamaulipas, nació el 1 de octubre de 1964. Marcó un hito al ser la primera escritora en ganar este galardón de gran calibre. En el libro nos relata el día a día de Liliana a través de su reconstrucción por medio de la compilación de memorias de familiares, amigos, gente cercana, entrevistas a autoridades fiscales y forenses, así como de su propio diario y que se desarrollan para dar cuenta del feminicidio perpetrado por su pareja de aquel momento, Ángel González Ramos, aquel fatídico 16 de julio de 1990. La obra cuenta con una narrativa lírica compuesta de muchos géneros como el periodístico, la crónica y poesía, con la finalidad de crear una voz que cuente una historia que rompa el silencio acerca de las deficiencias legales y culturales que permitieron no solo el feminicidio de su hermana, sino el de muchas mujeres más, lo que vuelve este libro una memoria donde caben muchas otras. Y es esta memoria la que rompe el silencio a través de la propia Liliana, ya que, en palabras de la autora, la que habla no es ella, sino su hermana, quien por medio de su amor por la vida, reconstruido por Cristina, es que llega al presente para abarcar un futuro que le fue arrebatado. Según cifras oficiales, hasta marzo del año 2025, el número de feminicidios era de 54 en todo el país. De ese total, el 37% se concentró en 4 estados: Estado de México, Puebla, Morelos y Tamaulipas. Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, lugar donde Liliana fue asesinada, en su atlas de feminicidios ha registrado 24 hasta agosto de este año. Muchos de estos casos no verán solución, pero aún con todo, acciones como las de Cristina Rivera Garza son una forma de resistencia ante un sistema judicial indiferente e ineficiente, y un sistema cultural que en muchos casos encubre y protege a los agresores, en busca de la justicia que se les ha negado durante tanto tiempo.